Seguimos en el patrón de la tarde y nosotros en este momento vamos a conversar con el doctor Emmanuel Espinal, gastroenterólogo. Con el doctor vamos a tratar unos temas, señores, que nos ocurre a todos con mucha frecuencia. Doctor, bienvenido al patrón de la tarde. Saludos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, doctor. Son tantos los temas que se trata con un gastroenterólogo, pero hay uno que es muy fundamental y es la famosa acidez, el reflujo, ese tipo de cosas. ¿De qué viene, doctor? Bueno, básicamente los síntomas que acaba de mencionar, como la acidez, cuando el contenido, por ejemplo, del estómago a la gente le sube hacia la garganta, hacia la boca, lo puedes referir como quemazón, ¿verdad? O Sí. hervedero en el término popular. Se debe a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es una condición que afecta, ¿verdad?, al esófago de los pacientes. Cuando este contenido gástrico del estómago asciende hacia el esófago, provocando síntomas e inclusive complicaciones. Hay alimentos, doctor, en particular que crean dificultades, ¿verdad que sí? Dificultades estomacales. Por ejemplo, hay muchos ácidos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, yo no puedo comer naranja casi, porque inmediatamente vienen los problemas en el estómago. Eh, el asunto relacionado con la labor de prevención en torno a qué debemos nosotros comer. Esa parte, porque es que el dominicano no hay forma de que nos disciplinemos. Sabemos que algo hace daño, pero nos gusta y no lo comemos. Sí, yo creo que es importante concientizarse con respecto a esto. Lo más importante, el peso corporal en el paciente, la disminución del peso corporal es una medida importante y que trasciende desde el punto de vista de salud y eso está muy bien documentado. Pero hay sustancias como la cafeína, el café tan consumido por todos los dominicanos, los alimentos irritantes, el chile, la pimienta, los picantes, ¿verdad? Los alimentos altos en grasa que tienen, pues en algunos pacientes tienen sensibilidad y pueden provocar síntomas. Estos pacientes en particular, los que perciben estos síntomas con estos alimentos, deben de evitarlo. Otro grupo de alimentos, por ejemplo, los lácteos, la gente que tiene intolerancia a la lactosa, intolerancia a algún tipo de alimento en particular. Yo creo que debemos de individualizar cada caso, ver qué paciente le conviene un grupo de alimentos, a cuál otro no, porque de manera general no se debe de suspender ningún grupo de alimentos si en realidad no se documenta que le está provocando síntomas al Ahora, paciente. esa es la otra parte, doctor, porque si tienes algún malestar, es buscar la solución al caso o dejar de utilizar el alimento. No, buscar la solución, buscar la causa de lo que está provocando la intolerancia alimentaria y determinar cuáles son los factores que llevan a los síntomas en este paciente. Es muy común tener pacientes que toman café y que refieren acidez después de consumir esta bebida. Evidentemente la cafeína tiene efecto a nivel del esófago, disminuye la presión de una valvulita que tenemos entre el esófago y el estómago que se llama esfínter esofágico. Esta válvula cuando baja la presión aumentan los episodios de reflujo, de acidez, aumentan los síntomas en el tórax, en el pecho. Muchos pacientes pueden sentir tos, ronquera, dificultad para tragar, y básicamente pueden traer como consecuencia situaciones de salud en el futuro hasta llegar hasta un cáncer de esófago. Pero cada persona es un caso particular, ¿verdad que sí? Así es, así es. Hay que individualizar cada caso de manera muy particular porque, por ejemplo, si nos vamos al tema cultural, los mexicanos consumen mucho chile Sí. picante y evidentemente a un mexicano no se le puede quitar el chile. Pero si nos trasladamos a nuestro país, donde culturalmente no utilizamos el chile como parte de nuestra alimentación habitual, a un paciente que consuma pimienta, chile picante, pues evidentemente puede tener síntomas. Ustedes trabajan en la labor de prevención del cáncer del colon a Sí, partir de la alimentación. sí, claro, claro que sí. Está muy bien documentado que la alimentación alta en carnes, una alimentación alta en grasas saturadas puede aumentar la incidencia de cáncer de colon. Pero lo más importante es que la población tenga conciencia de que a partir de los 45 años de edad se debe realizar una detección de cáncer de colon con una colonoscopía para poder investigar si en ese órgano, ¿verdad?, existe alguna lesión que pudiese llegar a producir cáncer.
pero la recomendación de alimentación sana. Sí, así es. Doctor, tenemos un caso que se ha convertido muy común y es la bacteria llamada Helicobacter pylori. Esto es prácticamente común, pero es terrible. A veces no hay forma de matarla, es insistente. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué tanta frecuencia? Sí, el Helicobacter pylori es una bacteria que habita muy comúnmente en nuestra población. Lo que pasa con esta bacteria es que está asociada a un sinnúmero de entidades, desde úlcera gástrica, úlceras en el duodeno, gastritis crónica activa, ¿verdad? Un tipo de tumor que se llama linfoma y hasta cáncer gástrico avanzado. Entonces, en este grupo de pacientes que tienen esta condición, lo ideal es hacer todos los esfuerzos para erradicar la bacteria. Los médicos tenemos un gran desafío, un gran reto con esta bacteria debido a que utilizamos múltiples esquemas de antibióticos, protectores gástricos, inclusive hemos aumentado el tiempo de duración de este tratamiento. Anteriormente se estipulaba 10 días, ahora utilizamos 14 días de antibióticos y evidentemente a pesar de todo esto, de todos estos esfuerzos, la erradicación de la bacteria es difícil. Hay a veces que hacer un estudio más profundo porque los antibióticos que se usan no dan en el centro para eliminarla. Entonces se hace una expertise más profunda, se envía, creo que a la capital, dura un par de días y viene entonces con los antibióticos que son los que van directamente al tipo de bacteria. Sí, bueno, básicamente después que el paciente ha cumplido 3 esquemas de antibióticos y no ha mejorado, necesitamos hacer un cultivo para identificar esta cepa de Helicobacter pylori que puede ser resistente a los antibióticos habituales. Aunque esta práctica no es muy común, debido a que con los esquemas tradicionales nosotros logramos erradicar el Helicobacter pylori en más de un 90%. Doctor, ¿desde qué parte que comenzamos a sentir molestias debemos ir a un gastro? No solo es el estómago, ¿qué otras áreas del cuerpo? Sí, el gastroenterólogo estudia los síntomas de la cavidad oral, el esófago, el estómago, el intestino, el colon, pero también síntomas del hígado, del páncreas, por mencionar algunos, dolor abdominal, distensión, exceso de gases, eructos, ¿verdad? Flatulencias, gases tanto por arriba como por abajo, ¿verdad? Estreñimiento crónico y evidentemente la gastritis crónica, que Es es una de las bastante amplio, entidades. doctor. Son muchos Así es, órganos sí, que actúan. muchos órganos, sí. Wow. Doctor, hay algo muy común que es la lentitud en la digestión. ¿A qué se debe? Sí. Hay personas, por ejemplo, que almuerzan a las 2 de la tarde Y está lleno y a la las noche. 8 y 7 de la noche. Sí. Todavía tienen dificultades para hay problemas, la digestión. Hay un problema. Hay problemas. Hay Pues, problemas. eso es lo que le estoy pidiendo, que el doctor que explique. Me dice un oyente, es Manuelito Espinal. Sí, muy comúnmente me conocen así. Ese es mi hermano. En mi pueblo, así es. Manuelito Espinal, ¿a qué se debe este problema de la lentitud en la digestión? Sí, hay algo que está muy en boga actualmente y es la interacción cerebro-intestino, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, saber que el cerebro está conectado con los diferentes órganos del tubo digestivo y la motilidad, los movimientos, ¿verdad? Del estómago, el intestino, se pueden enlentecer por este trastorno en la interacción. Desde pacientes que tienen mucho estrés, angustias, ansiedades, hasta condiciones médicas como la diabetes, la misma infección crónica por Helicobacter pylori pueden producir disminución de los movimientos o lo que comúnmente le llamamos indigestión, ¿verdad? O lentitud o digestión lenta. Por lo cual yo creo que en este tipo de pacientes lo primero es investigar cuál es la causa de esta digestión lenta, tratarla para así poder entonces tener un resultado favorable. Hay alimentos particulares que realmente son difíciles de digerir. Sí, las proteínas principalmente, las carnes rojas, los alimentos altos en grasas, altos en azúcares, la lactosa, la leche entera, por ejemplo. Pero que haga así en la noche y se meta 7 pedazos de yuca, un huevo, queso y una taza de chocolate. Eso no es nada. No va a dormir. La gente que se come un trozo de carne de res, una parrillada a las 12 de la noche, ¿cómo va a dormir? Eso es imposible. Claro. Ajá. Doctor, sí, le preguntaba específicamente en esa parte, o sea, cómo manejar
ese asunto de cerebro-estómago, o sea, es un problema. ¿Tendría que ir a un psiquiatra? ¿Cómo manejar esto? Sí, aquí influyen muchas variables, ¿verdad? Desde la parte nutricional, el estado psicológico del paciente, el estado, por ejemplo, metabólico, los trastornos de la presión arterial, colesterol, triglicéridos, ¿verdad? La obesidad, son muchos factores que influyen, pero evidentemente cuando tenemos un paciente tranquilo, un paciente de baja reactividad, un paciente que los problemas lo afronta de una manera objetiva, pues tenemos un paciente que mejora su función digestiva. Doctor, mire, aquí me está escribiendo alguien, me dice, pregúntame al doctor, que cuando él tenía 18, 20 años, 30 años, él comía a todas horas y se comía una sopa y un asunto a las 12 de la noche y se acostaba y dormía. Él tenía problemas para dormir. Ay, la cuando edad, no comía. la edad. Pero cuando comía no tenía problema. Ahora tiene un problema serio y es que tiene que comer a las 6 a más tardar. Sí, la edad trae muchas situaciones, También, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Nada más no es lo otro. Ay, ay, No, ay, no, ay, claro, ay, claro. ay, ay. Sí, por eso que yo pienso que en la prevención es que está la solución de los problemas y de hecho ya cuando uno va entrando en edad avanzada o a ciertas edades, hay chequeos de rutina que se deben de realizar. Y evidentemente, como hablábamos previamente, en el tema del colon, por ejemplo, a partir de los 45 años debemos realizar una colonoscopía para detectar lesiones tempranas. En el aspecto médico, es real el hecho de que existen una serie de alimentos que pueden exponer fácilmente a una indigestión. El alimento en particular, no el organismo de uno. No, se tiene que dar una combinación de ambos factores, o sea, una motilidad digestiva lenta, acompañado, bueno, en este caso de un alimento alto en caloría, pesado, ¿verdad? Exacto, el pescado, Alto en la grasa, gente por lo come ejemplo. con un poco de miedo. Sí, sí, evidentemente estos factores tienen que unirse para que la digestión esté lenta, ¿no? Y si tenga síntomas gástricos el paciente. Pero hay una predisposición en este paciente, porque es muy importante que a veces estamos en una reunión y comemos todo lo mismo, pero hay una persona que se enferma, los otros 3 o 4 no se enferman. Entonces, hay una idiosincrasia en cada uno de estos problemas que debemos de ser muy particular con cada paciente. Cuando tenemos alguna reacción de ese tipo, ¿hay que acudir a un gastroenterólogo? Sí, definitivamente debe acudir a un profesional de la salud. Puede ser un gastroenterólogo como un médico internista que pueda iniciar el abordaje y el estudio de estos problemas digestivos. Doctor, los gases, ¿los producen los alimentos o lo producimos nosotros? Si creamos muchos gases como ser humano, sobre todo a las personas que se tiran pedos por donde quiera y que eso cualquier cosa le hace daño y que si el aguacate me hizo daño y que si la batata que no comimos ahorita me hace daño. O sea, ¿es el organismo que produce los pedos o es el alimento que lo puede producir? Sí, ambos mecanismos se pueden dar. Tenemos la flora intestinal, ¿verdad? Las bacterias que viven en nosotros, que en este caso metabolizan los alimentos, los digieren, ¿verdad? Y al desdoblar estos alimentos producen gases. El gas se llama gas metano específicamente. Entonces, el organismo puede producir los gases de manera habitual. Ahora, cuando esto se hace excesivo y te afecta tu estilo de vida y la vida social principalmente, ya esto se convierte en un problema. Pero ahí es importante que tomemos en cuenta si el paciente también no es intolerante a la lactosa o algún tipo de alimento que ingiera, principalmente los vegetales, el brócoli, el coliflor, que se fermentan en el intestino y provocan exceso de gases. Doctor, ¿qué es el trasplante fecal y en qué ayuda? Porque me han hablado de esto y escuché a un médico hablando el otro día que ayuda mucho a la flora intestinal. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el, porque me está hablando fecal? Sí, de hecho es una terapia muy interesante, la cual tuve el privilegio, ¿verdad?, de participar en 2 trasplantes fecales en México. ¿Cómo es eso? El trasplante fecal es implantar materia fecal de una persona en otra persona que esté enferma, ¿verdad? Padre Santo. Evidentemente esto se hace bajo un escrutinio médico, se investiga la materia fecal del paciente donador, se investigan infecciones, parásitos, bacterias, ¿verdad? Y se trata de implantar esta materia fecal para tratar de modificar, de cambiar las bacterias del colon de ese paciente que va a recibir la materia fecal.
Esto tiene mucha evidencia científica, tiene enfermedad donde se puede aplicar con mucho éxito. Principalmente hay una entidad que se llama infección por Clostridium, que es una bacteria que afecta el colon, y evidentemente ahí tenemos evidencia científica. Hay un asunto extremadamente difícil, que es una batalla que uno libra como persona entre lo agradable al paladar, lo que a mí me gusta y lo que razonablemente debería de consumir para llevar una vida sana, una alimentación balanceada, pero es que realmente eso que debo de consumir para llevar una vida sana no me gusta y no me es agradable al paladar. Entonces, esa es una dificultad terrible, doctor. Sí, no, el equilibrio es difícil a veces de conseguir, ¿eh? Sí. No, evidentemente uno tiene que tratar de ser equilibrado. Evidentemente, miren, la genética humana, la herencia, tus ancestros, papá, mamá, tío, hermanos, abuelos, influyen mucho en esto. Cómo te criaron, si realmente en tu casa lo que se comía en la mañana era un pedazo de plátano con queso y un vaso de leche de vaca, pues evidentemente esa es la cultura que llevamos. Entonces hay que tratar de equilibrar los factores familiares, sociales, ¿verdad? Con la alimentación. Hay dos estudios que se hacen, ¿verdad? La endoscopía, que es la que se hace en la parte alta y la colonoscopía, entonces, que es la otra. ¿Cuál es más importante, doctor? Porque la gente solamente se preocupa por la de arriba. O sea, ¿las dos son tan importantes o se determina en un momento indicado? Sí, ambas tienen propósito y objetivos diferentes. Okay. La endoscopía es para evaluar el esófago y el estómago y la primera parte del intestino, ¿verdad? Que se llama duodeno. Y la de abajo es la colonoscopía. La colonoscopía evidentemente se debe hacer a partir de los 45 años para detección temprana de cáncer de colon. Y la endoscopía para investigar trastornos, por ejemplo, como gastritis por Helicobacter pylori, trastorno del esófago, enfermedad por reflujo, pacientes que tienen dificultad para tragar, personas que tienen sangrado a través de la boca, ¿verdad? Vómitos con sangre, por ejemplo. Los trastornos de la digestión que hay que investigar también. Entonces son estudios diferentes. Doctor, finalmente de mi parte, la ingesta de alcohol. Hay gente que cree que esto no, que esto te pone solamente alegre, que esto no causa nada al organismo, pero esto a corto plazo, a largo plazo, ¿qué sucede con ese individuo? Sí, bueno, la ingesta de alcohol tiene unos diferentes, ¿verdad?, componentes. Desde la adicción al alcohol, que es un componente muy importante y que es una enfermedad psicológica que hay que tratar, hasta los daños del alcohol en el hígado, por ejemplo, que es el órgano que más se menciona. Aunque el alcohol tiene efecto a nivel general, a nivel cerebral, a nivel de la piel, bueno, de la vitalidad del ser humano, ¿verdad? El alcohol es perjudicial. Pero sí, o sea, el alcohol es un factor de riesgo para, claro, inclusive para cáncer de hígado. Doctor, ¿en cuáles casos ustedes, los gastroenterólogos, se inclinan por la intervención quirúrgica en el estómago? Sí, evidentemente. ¿Ustedes auspician que esa sea una solución o se inclinan fundamentalmente por la recomendación de una alimentación controlada? Sí, mire, evidentemente la cirugía gástrica, la manga gástrica, el bypass gástrico, que son los procedimientos más utilizados definitivos para la obesidad, tiene sus indicaciones. Evidentemente, el paciente obeso tiene primero que controlar el estilo de vida, la dieta y el ejercicio. Pero si con estos métodos no logramos un control del peso o el paciente tiene un peso que excede su capacidad de lograr esto, debe de someterse a procedimientos, de los cuales puede ser la colocación de un balón gástrico en el estómago, es un método transitorio, o una cirugía bariátrica que está actualmente muy común que se realice en los pacientes obesos que tienen diabetes, que tienen presión arterial elevada o problemas con el colesterol, por ejemplo. Doctor, hay y no era la última. No, el trasplante fecal. Se han hecho una prueba, por ejemplo, que se le trasplanta de una persona delgada a un gordo y el gordo rebaja, y de una persona obesa a un flaco y el flaco engorda. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, miren, el futuro de la medicina está en la microbiota intestinal, en la flora intestinal. Sí. Evidentemente habrá muchos cambios en el futuro.
que se trabajarán con el tema de la microbiota, desde la obesidad, el hígado graso, trastornos infecciosos intestinales, enfermedades autoinmunes que pueden ser posteriormente resueltas o controladas alterando la microbiota de un ser humano. Doctor, ayer justo estábamos conversando aquí en el programa sobre el ayuno intermitente y Nelson, tú decías que causaba gastritis, ¿verdad? Porque las horas sin comer, 16, 20 horas sin los comer. ácidos no encuentran de dónde, entonces te comían del estómago la grasa y después te podrían producir úlcera a largo tiempo. ¿Es cierto eso? Bueno, el ayuno intermitente evidentemente tiene efectos, puede tener efectos lesivos a nivel de tubo digestivo. Y ahí le pudiese yo agregar cálculos en la vesícula biliar que puede predisponer a esto. Sí. Pero también hay que entender que son formas de alimentación, dietas y mecanismos que se están utilizando para mejorar el estilo de vida del ser humano. Se han visto también efectos positivos a nivel, por ejemplo, de los pacientes que tienen trastornos cerebrales, por ejemplo, en cuanto al tema de la energía del paciente. Y evidentemente se consumen las grasas del cuerpo con el ayuno intermitente. Pero debiera tener una guía de un experto, porque hay gente que lo está haciendo solo. No, definitivamente, debe ser guiado por un profesional por ejemplo, en el ayuno intermitente. No, por ejemplo, me está oyendo. Qué bien. Doctor, hay muchas personas que se preguntan, ¿verdad? La movilidad de los intestinos, ¿eso es constante o hay por momento, es cuando uno se alimenta, es cuando uno traga, o eso está en movimiento todo el tiempo? Sí, bueno, evidentemente la motilidad del tubo digestivo cambia dependiendo de dónde le estemos estudiando, pero por ejemplo en el esófago, que es un órgano tan importante, se estimula cuando uno comienza a tragar. Se generan una serie de movimientos en el esófago y de contracciones musculares que hace que el esófago transporte el alimento desde la boca hasta el estómago. Pero evidentemente sí, es constante, es una actividad muscular y eléctrica que se da en el tubo digestivo. Doctora, permanentemente. Y eléctrica, cuando hacemos ejercicio, hay una movilidad de los intestinos y la persona tiene una evacuación más fácil, más placentera, más fluida. Sí, además de movimiento mecánico, ¿verdad? Sí. Por el movimiento físico del paciente, el ejercicio se liberan unas sustancias cerebrales que estimulan la motilidad tanto del estómago como del intestino. Entonces yo creo que el efecto beneficioso del ejercicio está dado por esos factores, mecánico, pero también por un efecto sistémico, un efecto cerebral, ¿verdad? Sí, es bueno, doctor, que ya la parte final nos dé algunos tips de cómo cuidarnos, esa parte de nuestro cuerpo. Y nos diga dónde está en la clínica. Sí, claro. Muy bien. Bueno, en cuanto a los tips, puedo decirle que la prevención es lo más importante. Trate de visitar a un profesional de la salud cuando tenga un problema de este tipo que hemos mencionado en esta tarde de hoy. Trate de comer lo más saludable posible. Inclínese siempre hacia la dieta de origen vegetal, estas proteínas que son tan importantes. Comer poco. Hidrátese bien, haga ejercicio, lleve una vida ligera, ¿verdad? Tranquila. La persona es lo que come, ¿verdad, doctor? Sí. Así es. Así es. Yo tenía mi segunda taza de café. Y yo la dejaste. Cuando usted comenzó con el café. No, el café en cantidades moderadas es beneficioso. Se lo puede tomar. Sí, pero es la segunda, doctor. La segunda. Más 3 veces al día que yo tomo. Sí, bueno, yo estoy ubicado en el Hospital Metropolitano de Santiago. Soy el coordinador de la unidad de motilidad digestiva de allá, un centro muy interesante donde se estudian todos estos problemas de reflujo gastroesofágico, de estreñimiento, de gastritis y demás. Estoy en la suite 621, a las órdenes. Gracias, doctor. Mucha gente anda buscando ayuda en ese sentido, ¿verdad? Nos ha dado muchas respuestas. ¿Verdad que sí, doctor? Sí, mucha gente anda buscando común, ayuda. Sí, porque uno escucha constantemente en la calle que si tengo esto, que si tengo lo otro. Siempre hay como unos problemas de ese tipo, de esa índole. Y sabemos que está así, doctor. Doctora, a ustedes, los gastroenterólogos, también le corresponde tratar el tema de el cenar tarde y prácticamente acostarse de una vez, dormirse y digerir esos alimentos durmiendo.
¿A qué peligro se expone uno en una situación así? Uno llega a las 10 de la noche, doctor, una cena pesada. La propia cena te provoca que te des sueño, porque tú has cenado muy pesado, con agotamiento físico durante todo el día. Entonces, ¿qué situaciones se presentan así ahí? Sí, bueno, lo ideal es siempre acostarse 2 a 3 horas después de haber cenado. Los eventos de reflujo gastroesofágico pueden aumentar cuando uno cena muy tarde y se acuesta de una vez. Y hay un tema que también es muy importante, que es la apnea del sueño. Este término se refiere a que el paciente deja de respirar mientras está dormido. Principalmente esto se puede activar cuando el paciente ingiere alimento muy pesado y copioso durante la noche y se acuesta. Estos pacientes que roncan mucho durante la noche, que la esposa tiene que despertarlo porque si no se quedan sin respirar, evidentemente estos problemas pueden aumentar. Sí, pero uno siempre sabe que si uno cena antes de las 6 de la tarde, como se dice popularmente, uno se levanta livianito. Cuando cena tarde, doctor, Sí. entonces uno se levanta pesado. Pesado, así es, así es. Y sobre todo si la cena es pesada también. Claro. Y Sí. si con la cena se toman unos tragos. Bueno. cerdo. Y Postrecito. En postre, esto es complicado. Entonces, lo bueno de todo es que, como el doctor ha dicho, que también la edad tiene algo que ver en esto. Entonces, como que cuando uno tiene más edad es que uno tiene oportunidades de hacer ese tipo de cosas, de reunirse con amigos, de tomarse unos tragos, de comerse un asado. Entonces, ahí es cuando menos debemos hacerlo. Así es. Esto es increíble. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. El doctor Emmanuel Espinal es gastroenterólogo, está en la clínica, en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, y allí pues usted puede ampliar sus preocupaciones y buscar ayuda. El HOMS tiene una unidad que es única en Santiago, que es solo para la gastroenterología. Entonces te hacen el estudio. Entonces tú vas a una unidad, te pones tu bata, de ahí te llevan en la camilla a esos equipos y de ahí tú regresas tranquilito y te pones tu ropa, porque la mayoría de ese estudio que lo hacen en el mismo el consultorio, eso es estrecho y una barbaridad, pero yo lo he usado, el del HOMS, y de verdad que puedo dar fe y testimonio que es una chulería. Tú te despiertas tranquilo y te cambias y te vas caminando como nada porque tú descansas. De los consultorios tú sales tonto y tienes que llevarte una gente. Claro. Eso ha sido todo. Sí, en el HOMS te dejan entonces descansar. No, te dejan descansar todo el tiempo. En tiempo, doctor, gracias, doctor. Bueno, gracias por estar aquí. Nosotros continuamos en El Patrón de la Tarde. Vamos ahora al boletín y a la pausa.